¿Te has preguntado qué hace que millones de personas, desde estudiantes hasta bandas musicales, marchen con tanta emoción al ritmo del tambor? Pues todos sabemos que los países de Latinoamérica celebran un día patrio para conmemorar la fecha de su liberación u otro acontecimiento que haya marcado su historia. ¿Pero sabías que hay un país que en vez de un día celebra todo un mes patrio? En esta oportunidad, vamos a conocer qué países de Latinoamérica celebran el Día Patrio, cómo lo hacen y por qué. También conoceremos cuál es el país que celebra todo un mes patrio, qué actividades realiza y qué festejos hacen. Quédate en este interesante video. Antes de sumergirnos en los detalles, hagamos una breve pausa para apreciar la profundidad de nuestra historia. La independencia en América Latina no fue simplemente un acto de ruptura, sino el clímax de un largo y apasionado proceso de luchas, de ideales y de movimientos sociales que transformaron a una región entera durante los siglos XVIII y XIX. Fue un grito colectivo por la libertad. Una lucha que resonó desde las montañas andinas hasta las vastas pampas, uniendo corazones y voluntades en contra del yugo europeo que buscaba perpetuar su dominio. En este contexto de heroísmo y determinación, la mayoría de los países latinoamericanos decidieron consagrar un día especial para honrar su autonomía. Estas celebraciones no solo rememoran la historia, sino que también capturan el espíritu único de cada nación, mostrando cómo cada pueblo abrazó su libertad a través de sacrificios y valentías incomparables. Cada nación guarda su propia narrativa, reflejada en la manera en que conmemora su día patrio. Tomemos como ejemplo a México, un país cuya celebración de independencia, el cual se celebra el 16 de septiembre, es un espectáculo de orgullo y memoria histórica. Este día recuerda el Grito de Dolores de 1810. Un llamado a la insurrección que encendió la llama de la revolución. Más de una década de batallas culminaron en la ansiada independencia en 1821. Pero el eco de ese primer grito, aún hoy sigue con vida. La celebración mexicana es una explosión de simbolismo y patriotismo. En el corazón de la Ciudad de México, el presidente recrea el histórico grito de independencia desde el balcón del Palacio Nacional. Un momento cargado de emoción que une a millones de mexicanos en un solo sentimiento. A esto se suman los desfiles militares que recorren las calles principales, exhibiendo la fortaleza y el orgullo nacional. Las festividades se extienden con ferias y festivales llenos de música vibrante, danzas que cuentan historias ancestrales y platillos que reflejan la riqueza cultural de la nación. Cada detalle, cada acto, es un recordatorio del poder del espíritu humano cuando se une para conquistar la libertad. Estas celebraciones no solo miran el pasado, sino que también iluminan el presente, inspirando a futuras generaciones a valorar y proteger la independencia que tanto costó ganar. Muy buena la celebración del Día Patrio en México. Desde luego que sí. De manera majestuosa, Argentina celebra su independencia cada 9 de julio. Un día que no es solo un recuerdo histórico, sino una reafirmación del espíritu de libertad que definió a la nación en 1816. En cada rincón del país, los ciudadanos se suman a desfiles, vibrantes e imponentes actos cívicos, llenos de solemnidad. Mientras las ferias gastronómicas despliegan los sabores únicos que son orgullo de su identidad cultural. En el corazón de la ciudad de Tucumán, la Casa Histórica de la Independencia, donde se escribió el documento que marcó un antes y un después en su historia, se convierte en un epicentro de emociones, evocando la valentía de aquellos que soñaron con una nación libre y soberana. Chile, por su parte, irradia alegría y patriotismo cada 18 de septiembre, durante sus icónicas fiestas patrias, conocidas cariñosamente como el 18. En este día, el país entero se sumerge en una celebración que trasciende generaciones. Las tradicionales ramadas cobran vida con puestos de comida y bebida que exponen los sabores del alma chilena, mientras la música folclórica acompaña las risas y los abrazos de quienes se reúnen para honrar sus raíces. Los desfiles en cada ciudad son una danza de historia y orgullo. Y los juegos populares y competencias deportivas fortalecen el vínculo entre tradición y modernidad. En el vasto paisaje de América Latina, cada país guarda su propia manera de celebrar la libertad conquistada. Colombia, el 20 de julio, transforma las calles en una explosión de color y patriotismo,
con desfiles emblemáticos y eventos que unen a las familias en un sentimiento de orgullo colectivo. En Perú, el 28 de julio, las festividades combinan lo mejor de la gastronomía nacional, con ceremonias religiosas profundamente significativas, fusionando la fe y el patriotismo en una expresión única de identidad. Ecuador, el 10 de agosto, muestra con orgullo sus raíces a través de desfiles cívicos y militares, y despliega su riqueza cultural en eventos que destacan la música, la danza y el arte. Cada rincón de América Latina palpita con historias únicas y tradiciones que hacen de estas celebraciones un vibrante reflejo de la diversidad y riqueza cultural de la región. Actos religiosos, desfiles llenos de simbolismo, ferias gastronómicas donde la comida es un puente entre generaciones, y eventos artísticos que cuentan la historia de los pueblos, se convierten en una muestra del espíritu inquebrantable de sus gentes. Estas festividades no son solo una mirada al pasado, sino una reafirmación del presente y una inspiración para el futuro. Son, en esencia, el latido colectivo de una región que celebra con pasión su libertad, su cultura y su historia. Es interesante cómo celebran estos países. ¿Y cuándo me contarás lo de Panamá? La verdad es que cada país lo hace de una manera muy interesante. Y no te muevas, porque ya te contaré cómo celebra Panamá sus fiestas patrias. ¿Y por qué celebran un mes? Noviembre es un mes que late con fuerza en el corazón de cada panameño. Un tiempo donde el orgullo patrio se despliega en toda su majestuosidad, y la nación se une para honrar sus raíces, su historia y su identidad. En cada rincón del país, desde las bulliciosas ciudades hasta las tranquilas comunidades rurales, se respira un profundo sentimiento de gratitud y pertenencia. Es el mes de la patria, una conmemoración que no se limita a un solo día, sino que abarca un mes entero, lleno de emociones, reflexión y celebración. Panamá, única en su manera de rendir homenaje a su historia, convierte noviembre en un viaje por los momentos que definieron su camino como nación libre y soberana. Todo comienza el 3 de noviembre, cuando el país celebra con orgullo su independencia de Colombia, en 1903. Un acto de valentía y determinación que marcó el nacimiento de una república que desde entonces ha demostrado su fuerza y resiliencia. Este día, la bandera ondea con fervor en cada hogar, mientras los desfiles y actos cívicos llenan las calles con una energía que contagia el alma. El siguiente día, el 4 de noviembre, Panamá rinde homenaje a sus símbolos patrios: la bandera, el escudo y el himno nacional. Estos no son solo emblemas, son el alma de la nación, portadores de una historia rica y de los valores que unen a su pueblo. La bandera, con su diseño de esperanza y paz, el escudo, que narra su historia, y el himno, cuyas notas evocan la lucha y el orgullo de ser panameño, se convierten en protagonistas de un día dedicado a reforzar el amor por la patria. La celebración continúa con el 5 de noviembre, cuando se conmemora la consolidación de la independencia en la ciudad de Colón. Un momento decisivo, que aseguró la separación de Colombia. Este día honra a quienes, con valentía y determinación, lograron cimentar el sueño de un Panamá independiente. Y recuerda que cada rincón del país tiene su lugar en la construcción de su historia. El 10 de noviembre marca un capítulo especial, con el primer grito de independencia en la Villa de los Santos. Un acto heroico, que encendió la chispa del movimiento por la libertad de la corona española. Este grito, cargado de esperanza y coraje, es recordado como el inicio de una lucha que culminaría el 28 de noviembre. Cuando Panamá proclamó su independencia de España en 1821, rompiendo las cadenas de 3 siglos de colonialismo. Este día no solo simboliza la libertad, sino también la justicia, marcando el inicio del fin de la esclavitud y el comienzo de una nueva era para el país. El concepto del mes de la patria no es solo una serie de fechas en el calendario, es una invitación a sumergirse en el espíritu de Panamá. A través de desfiles vibrantes, exposiciones culturales, actividades educativas y una participación comunitaria activa. Los panameños no solo recuerdan su historia, sino que también refuerzan su identidad nacional. La bandera ondea con orgullo en cada esquina, los trajes típicos llenan de color las calles, y las melodías patrióticas se escuchan en cada rincón, creando un ambiente de unidad y pertenencia.
La educación juega un papel central en estas festividades, asegurando que las nuevas generaciones no solo aprendan sobre su historia, sino que también comprendan su importancia y sientan el honor de ser panameños. Los colegios, con sus actos cívicos y actividades educativas, se convierten en el semillero donde se cultivan el patriotismo y los valores cívicos. Noviembre, el mes de la patria, es mucho más que una celebración. Es un recordatorio de que la libertad, la cultura y la identidad son tesoros que deben ser protegidos y honrados. Es un llamado a cada ciudadano a sentirse orgulloso de sus raíces, a amar los símbolos que los representan y a construir juntos un futuro digno de la historia que celebran. Ya comprendo por qué celebran no un día, sino un mes. Es una cultura muy patriótica. Durante las fiestas patrias en Panamá, la nación entera se ve de orgullo, con emoción y fervor patriótico. Los desfiles, como eje central de estas celebraciones, son mucho más que un espectáculo, son una manifestación de amor profundo a la patria. Un recordatorio de los sacrificios y triunfos que construyeron la identidad nacional. Desde meses antes, los panameños comienzan a preparar los detalles para engalanar las calles con los colores de la bandera tricolor, creando un ambiente donde cada rincón vibra al ritmo de la historia y la tradición. Las instituciones gubernamentales, los hospitales, los colegios, autos, oficinas e incluso las casas, se transforman en un despliegue de banderas y decoraciones patrias. Este gesto no es solo un acto simbólico, es una expresión de pertenencia y respeto hacia los valores que unen al pueblo panameño. Algunos, llevando su amor a la patria aún más lejos, adornan sus vehículos y espacios personales con emblemas que reflejan su orgullo inquebrantable. Los desfiles patrios son el corazón de estas festividades. En ellos, los estudiantes de colegios públicos y privados marchan con impecable disciplina y entusiasmo, acompañados por el estruendo de bandas escolares que llenan las calles con música alusiva a la patria. Cada paso, cada nota, es una declaración de amor a Panamá. Las unidades de seguridad nacional, incluyendo la Policía Nacional, la Guardia Fronteriza y los demás estamentos, también desfilan con gallardía, simbolizando el compromiso con la protección y el bienestar de la nación. Pero el momento más esperado por muchos es la entrada de las bandas independientes, compuestas por adultos, que con sus coreografías vibrantes, canciones llenas de energía y pasión desbordante, se ganan los aplausos del público. Estas agrupaciones no solo representan talento y dedicación, sino también el alma viva del patriotismo panameño. Para los turistas que tienen el privilegio de presenciar estos desfiles, la experiencia es inolvidable. Un verdadero espectáculo que captura la esencia del fervor nacional. Las rutas de la calle 50 y la cinta costera, epicentros de estas celebraciones, se convierten en escenarios de unión, alegría y orgullo. Sin embargo, el espíritu de las fiestas patrias no se limita a estas áreas emblemáticas. Cada provincia, cada poblado de Panamá, celebra con igual pasión, mostrando la riqueza cultural que caracteriza a la nación. Obras de teatro, danzas folclóricas y exhibiciones gastronómicas llenan el calendario festivo, destacando platos tradicionales que conectan a las generaciones con sus raíces. Me has dejado sin palabras. Son muy lindas las interpretaciones musicales. Y muy elegante su vestimenta. Exactamente. Panamá se distingue. La participación de los pueblos originarios y la presencia de mujeres luciendo la pollera panameña, un ícono de la herencia cultural del país, elevan aún más la magnificencia de estas festividades. Este elegante traje, considerado uno de los más hermosos y costosos del mundo, es un testimonio del arte y la dedicación de las artesanas panameñas, cuyo trabajo meticuloso convierte cada pieza en una obra maestra que se transmite de generación en generación. Las damas en polleras, acompañadas por caballeros con vestimenta típica, no solo representan tradición, sino también la continuidad de una identidad que el tiempo no logra borrar. Sus pasos en los desfiles, junto con las danzas y música tradicionales, son una lección viva para las nuevas generaciones. Un puente entre el pasado y el presente, que asegura que los valores y el patrimonio cultural de Panamá permanezcan intactos. Es un mes muy divertido, ya quiero visitar Panamá y vivir esa experiencia. Por supuesto que hay que visitar a Panamá, especialmente en este tiempo del año. En definitiva, las fiestas patrias en Panamá no son simplemente un evento.
son una declaración de orgullo. Un momento para reafirmar el amor por la patria, y una oportunidad para que cada ciudadano, desde el estudiante más joven, hasta los estamentos de seguridad, y las comunidades, expresen su gratitud por pertenecer a esta tierra. En cada tambor que suena, en cada bandera que ondea, en cada desfile y canción, se encuentra el alma de Panamá. Fuerte, vibrante, y unida por el orgullo de ser una nación libre y soberana. Las celebraciones patrias son mucho más que simples actos conmemorativos. Son momentos trascendentales que tienen el poder de unir a una nación, superando barreras sociales, étnicas o regionales. A través de estas festividades, los ciudadanos se reencuentran con su historia común, reflexionan sobre los sacrificios del pasado y renuevan su compromiso con el desarrollo y el bienestar colectivo. En cada himno entonado, cada bandera ondeada y cada paso en los desfiles, se entrelazan los valores y sueños que forjan la identidad de un pueblo. El Día Patrio en los países de Latinoamérica y el Mes Patrio en Panamá trascienden el simple acto de recordar. Son instantes que reafirman la identidad colectiva, celebran la diversidad cultural y refuerzan los lazos entre generaciones. Estas festividades no solo honran las luchas y conquistas del pasado, sino que también inspiran a las naciones a avanzar con orgullo y determinación hacia un futuro compartido, cimentado en los valores que nos unen como pueblo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. Cuéntanos cómo se celebra el Día Patrio en tu país. ¿Has colocado una bandera en tu casa? ¿Te gustaría que la celebración fuera un mes al igual que en Panamá? ¿Has participado en algún desfile patrio? ¿O te gustaría participar en una banda independiente? Te esperamos en el próximo video. Hasta la próxima.